Hola, hola. Buenos días. Buenos días, ¿me oyen? Doctor Pacheco, buenos días. Buenos días. Habla el doctor Fermín Silva. Bienvenido, doctor. No sé si me escucha bien. Con un poco de eco, pero sí, más o menos, Doc, sí te oigo. De nuevo. Ahora sí, mejor. Sí, un poquito mejor. Bueno, en primer lugar, doctor Pacheco, quiero agradecerle en nombre de la Clínica La Luz por su participación en esta primera charla de inicio del capítulo de superficie ocular en nuestra clínica. Quiero agradecerle públicamente con los colegas que están conectados por ese interés de apoyar al médico peruano en su capacitación permanente que finalmente repercute en beneficio de nuestros pacientes. Permítame, doctor Pacheco, presentarle, sé que ha hecho usted una síntesis de su currículum, porque tengo entendido que es muy amplio. El doctor Pacheco hizo la especialidad, el doctor Jorge Pacheco Padrón hizo la especialidad en APEC, es médico especialista de esta institución, hizo la subespecialidad o la alta especialidad de córnea en el APEC. Es actualmente el presidente electo del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva para el 2026, miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, Consejo Mexicano de Oftalmología,
de la Sociedad Panamericana de Oftalmología, de Pancornea, miembro internacional del ASCARS, médico adjunto al servicio de córnea y cirugía refractiva de APEC, maestro de pregrado y posgrado en diferentes universidades en Querétaro y Chihuahua, México, profesor en múltiples congresos nacionales e internacionales. Y lo más importante de todo esto es un amigo que acabo de conocer en Brasil, pero por su sencillez, por la forma como es él, pareciera que he tenido el honor de conocerlo hace muchos años. Así que bienvenido a través de nosotros esta vez de manera virtual, pero pronto tendremos que tenerte en el Perú. Esta primera charla, Entendiendo el Ojo Seco, será la primera charla de los diferentes temas que usted, doctor, nos ha sugerido, además con el apoyo personal de usted para tener los expositores internacionales mexicanos. Por nuestra parte, hemos encargado a la autora Ana Luisa González, que le cuento es su compatriota, es de Tapachula, México, que hará las coordinaciones con el personal que usted disponga. Así que, doctor, muchas gracias por estar conectado con nosotros, gracias por su tiempo y lo escuchamos cuando quiera, doctor. Doctor Fermín, muchas gracias por la invitación. La verdad, como bien comentó el doctor Fermín, hace algunas semanas que tuvimos el gusto de conocernos y que hemos creado una muy buena amistad. La verdad, nos fue alguna excelente congreso, una excelente amistad que creamos ahora en el último congreso. Entonces, pues bueno, gracias por la invitación. La verdad, llevo muchos años dando clases a todos niveles y sesiones y clases a todos niveles, y la verdad todavía no me adapto mucho y no me gusta mucho la cuestión virtual, ¿no? Yo sé que esto es lo que va a venir y lo que va a cambiar. A mí me encanta hacerlo de manera presencial, es la verdad. Mis clases tienden a ser muy interactivas, me gusta mucho preguntarles, que estemos en contacto pues, con los muchachos, ¿no? Pero bueno, ahorita por las cuestiones de distancia y demás, eso nos ha dado esta ventaja que ya podemos tener clases a distancia. Pero bueno, no son tan interactivas, desafortunadamente, como a mí me gustaría que fueran. Sin embargo, sí, esta sesión la tengo preparada para, pues, que los muchachos que están en formación, que entiendo que es un poco el objetivo de esta charla, pues participen un poco, ¿no? Me gusta hacerlas muy participativas, nada más que, bueno, ahorita yo entiendo por las distancias, a lo mejor es un poco complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. No sé si ahí se ve mi pantalla. Perfectamente, doctor. Se ve la Vamos pantalla. a ver si corre ahí. ¿Corre? ¿Sí corrió? Ah, no se ve. No ha compartido todavía pantalla. ¿No está compartida todavía? No. A ver, déjenme ver, permítanme. Denme un segundito. Vamos a ver un tema que seguramente ya lo han visto muchas veces. Es un tema que cada vez ha ido agarrando más boga por muchas situaciones, tanto por el aspecto de que hemos ido estudiando cada vez más esta patología y hemos visto que es mucho más frecuente de lo que pensábamos que era, ¿no? Y obviamente eso también ha encaminado mucho a la industria a que voltee mucho a ver este tipo de patología, y además eso ya ha empezado a hacer que cambien las cosas, y incluso hasta existen, no sé si allá en Perú haya, pero ya aquí en México existen los famosos spas de ojo seco, ¿no? Donde empezamos a ver otra actividad aplicada a esta cuestión del ojo seco. Entonces, es un tema bastante del día a día de ahora,
Y aunque ya, y repito, seguramente lo han visto en diferentes situaciones, pero vamos a verlo de este punto de vista. Déjenme porque no puedo conectarme. Denme un segundo, permítanme, no sé qué me está pasando conmigo. Permítanme. ¿Ya compartió pantalla? No, todavía no. ¿No se ve mi pantalla ahí? No, todavía no he compartido. A ver, déjenme ver qué está pasando porque... Denme un segundo, ¿no? Permítame. A ver, me voy a salir y voy a volver a entrar. Sale, una disculpa. Déjenme salgo y entro otra vez porque no sé qué está pasando.
Ya se ve mi pantalla, buenos días. Ahí se ve, doctor Pacheco. Ahí se ve Ya su se ve pantalla. mi pantalla principal que dice ojo seco. Sí, ojo seco. Ahí corre. Ahí está bien. Ahí corrió. Sí, corrió. Ah, perfecto. Ok, perdón, ¿eh? Bueno, es justamente de las cosas que platicábamos ahorita, ¿no? Por estas cosas a veces también de técnicas que nos fallan un poco. También me gusta mucho más hacerlo presencial. Algún día espero estar por allá con ustedes y hacerlo más interesante y presencial, que a mí es como me gusta más. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a los cambios y esto es uno de ellos. Como les decía, entonces vamos a hablar de un tema. Sí, perdón, si se corta algo me interrumpen, si tienen alguna duda me interrumpen. El formato de estas sesiones es un formato de enseñanza, es un formato de clase para los fellows y los residentes que puedan estar por ahí. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, con todo gusto me interrumpen y vamos y la platicamos, ¿no? De eso se trata, eso es lo interesante de esto, ¿no? Hacerla más interactiva. Entonces, bueno, les decía que un tema que ya está muy visto, lo vemos en todas partes, en todos los congresos, en todas las pláticas, en todas las charlas, vemos ojo seco y ojo seco y ojo seco. Y es que, bueno, las cosas han ido cambiando respecto al ojo seco, ¿no? Ya hemos visto que el ojo seco es mucho más común de lo que pensamos y si pudiéramos analizar a todos los pacientes que vienen a nuestra consulta, por cualquiera que sea el motivo, seguramente alguno de ellos tendrá síntomas de ojo seco. Nosotros hicimos un estudio hace algunos años que ahorita les voy a presentar para que vean la prevalencia de ojo seco, por ejemplo, en nuestro país, y van a ver que es impresionante. Entonces, esto ha hecho que tanto las compañías como el médico oftalmólogo voltee más a ver estas cuestiones de ojo seco. Les comentaba que ya aquí en México incluso ya hay spas de ojos seco encaminados a tratar nada más esta enfermedad. Entonces, pues bueno, vamos a verlo, qué tenemos aquí respecto al ojo seco. Mis intereses comerciales, soy speaker de estas dos compañías, hablaré de algunos productos, no porque tenga, no por el interés comercial, sino que son productos básicos a lo mejor en el manejo y tratamiento de ojo seco. Pues vamos a empezar con voy a poner 4 casos muy sencillos para que nos empecemos a meter propiamente a la plática esta de ojo seco, ¿no? O sea, lo que ya ha cambiado también mucho hace algunos años cuando hicimos la residencia, pues ojo seco era igual a un lubricante, se acabó. Pero no, ya hemos visto que el ojo seco tiene muchas causas, muchas etiologías y por lo tanto diferentes manejos. No vamos a manejarlos a todos igual. Saber si hay por ahí un residente o un fellow que me pueda ayudar. Si yo digo una paciente así a la consulta y vemos una foto de su córnea como la vemos en la mano, a su mano derecha, con una córnea con estos filamentos y demás, evidentemente sabemos que tiene un ojo seco, no vamos, no, ese no es el punto de discusión. Pero, ¿cuál sería la fisiopatología del ojo seco en este paciente en especial? No sé si haya fellows o residentes que me puedan ayudar nada más para irnos un poco empapando, en ir entrando al tema. ¿Cuál sería la causa de ojo seco en esta paciente en especial? Doctor, buenos días. Buenos La días. causa sería debido a una artritis reumatoide mal controlada. Ujú. Doctor, buenos días. Soy la doctora Vilela, RT. ¿Qué tal, doctora? Y entonces eso es una artritis mal controlada. Y entonces, ¿qué es lo que hace que este paciente con artritis tenga ojo seco? ¿Por qué los artritis tienen ojo seco? Vamos. No, doctora. De la Clínica La Luz. ¿Me escucha? Sí, sí, te oigo. Hola, hola. ¿Se escucha? Adelante, adelante, adelante. Doctor Pacheco. Sí, adelante, te oigo, doctora. Ok, doctor, sería un ojo seco debido a una enfermedad sistémica mal controlada, ¿no? Como la artritis reumatoide, ¿no? Que está causando todos estos problemas, ¿no? En la superficie ocular. ¿Y el ojo seco de qué tipo sería y por qué sería este ojo seco en esta paciente? Debido a un proceso inflamatorio, ¿no? De fondo que está mal controlado, ¿no? En ese paciente. Se forman complejos autoinmunes en la glándula lagrimal principal y la taponean parcialmente, y entonces es un ojo seco por déficit de lágrima, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos al siguiente caso. Vamos a ver, este paciente es un masculino de 22 años,
es un ingeniero en sistemas computacionales y este paciente, obviamente, por su trabajo, está 10 horas en la computadora. Viene porque dice el paciente que le dijeron que requiere lentes de descanso, esa famosa frase de lentes de descanso. Y entonces revisamos al paciente de entrada y vemos que ve 20/20, ¿no? Entonces, pues bueno, paciente joven ve 20/20, pero al hacer una revisión y al interrogarlo un poco más, vemos que la cuestión visual también se acompaña del ardor, ojos rojos, sensación de cuerpo extraño, y lo hace más evidente cuando usa su computadora. Todo está negativo, es sano en todos los aspectos, pero al explorarlo, vemos esta imagen a nivel palpebral. Otro residente que me ayude, qué es lo que está pasando con este paciente, que también tiene un ojo seco, evidentemente, la clase de ojo seco, pero ¿cuál es la causa de este ojo seco de este paciente? Buenos días, doctor. Soy el doctor Clever Apolo de Clínica La Luz. Buenos días, doctor Jorge. Este paciente yo creo que es un ojo seco operativo debido a la hora de exposición a las pantallas. Correcto, correcto. Aquí la etiología es completamente diferente a la otra. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es un ojo seco evaporativo por una disfunción de glándulas de meiomio. Nada que ver el ojo seco de este paciente con el ojo seco de mi anterior paciente. Vamos a ver un tercer caso. Es una paciente, un femenino de 45 años, ¿ok? Entonces, ojo con femenino de 45 años, que tiene esta refracción muy sencillita, como decimos por acá, de pechito para hacerle un LASIK, que es lo que ella quiere. Ella quiere hacerle un LASIK. Y le hacemos un LASIK sin ningún problema. La paciente está viendo al día siguiente todo perfectamente bien, pero a los días llega con una queratitis puntata superficial así en la córnea. Y diagnosticamos un ojo seco. ¿Qué tipo de ojo seco es en estos pacientes operados de LASIK? Doctor Pacheco, buenos días. Soy el doctor Ortega, fellowship de segmento córnea refractiva. En este caso, el cuadro sería ocasionado por que durante un proceso de LASIK se produce cierta denervación, así que había disminución de la parte del reflejo palpebral y bueno, también había un ojo seco apodeficiente. Correcto. Es una combinación, ¿de acuerdo? Es una combinación de un evaporativo con un apodeficiente. Entonces es otra etiología también diferente a los dos casos anteriores. Bien. Entonces, como hemos visto, esto nada más como para empezar a empaparnos, el ojo seco no es igual en todos los pacientes, ¿de acuerdo? Y entonces debemos de aprender también a ver la causa del ojo seco, los antecedentes del ojo seco. Esta paciente, perdón, se nos pasó también decir, es una femenino de 45 años, seguramente ya empezó en problemas hormonales y demás. Entonces, todo eso tenemos que considerar para al momento de manejar el ojo seco podamos escoger el tratamiento indicado en todos los aspectos, ya desde la lágrima. Ya sabemos que ya no todas las lágrimas son iguales. Como les decía, hace 20 años cuando yo era residente, pues había la lágrima que tenía metilcelulosa y era lo que había, ¿no? Y eso pues, era un ojo seco, le dabas lo mismo a todos. Y no, ahorita sabemos que no. Esas tres etiologías que vimos muy básicas de tres pacientes completamente diferentes que vamos a encontrar diario en nuestra consulta seguramente, tienen causas muy diferentes de ojo seco. Por lo tanto, el abordaje en estos pacientes y el tratamiento en estos pacientes va a ser completamente diferente y lo que tenemos que aprender justamente a reconocer. Ese es el objetivo, que sepamos que no todo ojo seco es igual y son sinónimos de darles nada más ipromelosa, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, me permití poner aquí la definición de Dius, del grupo de ojo seco, y que prácticamente sus definiciones y sus manejos es lo que rige prácticamente a nivel mundial la cuestión de ojo seco. Entonces, su última definición de ojo seco me voy a permitir leerla toda porque es importante ver bien la definición y marco ahí con rojo ciertas cosas claves en la definición. Entonces, es una enfermedad multifactorial, como ya vimos, no todo ojo seco es igual, entonces ese es el primer punto que subrayo, es multifactorial de la superficie ocular, ya no nada más de la cuestión de la lubricación o de la córnea, implica toda la superficie ocular, caracterizada por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal y acompañada de síntomas oculares. Esto es muy importante. Los pacientes, muchos pueden tener un ojo seco que nosotros lo vemos evidente y el paciente puede estar con síntomas o a veces hasta sin síntomas. Y eso es otra cosa que también nos hace complicado el manejo de estos pacientes, ¿no? Síntomas oculares en los cuales la inestabilidad e hiperosmolaridad lagrimal
inflamación, esto es un punto también que lo pongo con rojo, porque ya debemos de mentalizar nosotros que un ojo seco siempre es sinónimo de un proceso inflamatorio. Entonces, parte del manejo con ojo seco, muchas de las ocasiones, ya no es nada más darles lágrima, es agregar un antiinflamatorio para romper ese ciclo de inflamación, ojo seco. Siempre un ojo seco va a tener un proceso inflamatorio y un daño de la superficie ocular y anormalidades neurosensoriales que juegan un papel etiológico. Esta es la definición última de ojo seco por el DIUS. Y pongo esos factores, los marco específicamente, porque son clave también en entender esto de la enfermedad y en ver el manejo, ¿no? Perfecto. Ya se ha visto entonces que la prevalencia de esta enfermedad viene aumentando con la edad. Sabemos que por mucho es más frecuente en mujeres que en hombres y la prevalencia puede variar según las poblaciones, ¿no? Aquí en esta revisión que se hizo se encontró que se encuentran en poblaciones orientales una prevalencia de hasta el 33%, pero ahorita vamos a ver el trabajo que hicimos en México y la prevalencia es mucho mayor, lo cual nos impresionó todo esto, ¿no? Llega a ser muy sintomática en algunos pacientes. Este estudio incluso llega a compararla con el malestar o el mal vivir, por decirlo así, que llega a causar una angina. Véanse qué tan molesto llega a ser. Y nos va a repercutir en actividades del día a día, ¿no? Actividades que hacemos todos los días, como manejar, leer, ver la tele, etcétera, etcétera. Y puede llegarnos a dar síntomas muy importantes. Estos pacientes, cuando llegan mal controlados, en verdad son pacientes que llegan muy sintomáticos, algunos de ellos, y con un malestar muy importante. Entonces, sí es una enfermedad con una bastante importancia clínica para nosotros oftalmólogos, ¿no? Me voy a permitir poner rápidamente este estudio nada más que hicimos hace algunos años en cuanto a la prevalencia de síntomas de la superficie ocular en la consulta en pacientes que venían a la consulta oftalmológica, ¿no? Ahí apareció mi nombre, que por cierto, ahora que estaba preparando esta clase me di cuenta que lo escribieron mal, es Padrón con D, no con T, pero bueno. En este estudio participamos varios médicos nacionales. El objetivo del mismo era conocer la prevalencia nacional de los síntomas de la enfermedad de superficie ocular por medio del cuestionario OSDI, ahorita lo vamos a ver con el cuestionario OSDI, en pacientes que acuden por primera vez a la consulta oftalmológica. Entonces, lo que hacíamos era muy sencillo. Venían los pacientes por cualquier etiología, o sea, no venían por una consulta de ojo seco, venían por lentes, venían por conjuntivitis, venían por cualquier cuestión, cualquier paciente que llegara de primera vez a nuestra consulta, le aplicáramos este cuestionario. Este cuestionario lo que califica son prácticamente actividades diarias del día a día. Y entonces ya el paciente, antes de entrar a consulta, le dábamos el cuestionario y él simplemente marcaba y tachaba. El cuestionario de superficie ocular de OSDI, muy conocido para todos los trabajos que ustedes vean de ojo seco. Muchos o la gran mayoría de estos protocolos usan este cuestionario como base para los estudios. El paciente lo contestaba antes de entrar a consulta. A veces necesitaban apoyo para algunas cosas, porque por ejemplo, por ahí abajito dice dificultades para leer, y entonces el paciente te preguntaba, ¿con lentes o sin lentes? No, con lentes, con lentes. Vamos a hacer unas preguntas de apoyo para que estuviera lo mejor contestado posible y se analizaron los resultados, ¿no? Entonces, los criterios de inclusión se los hicimos durante 3 meses, de octubre a enero de 2015. Los de inclusión eran pacientes de cualquier sexo, mayores de edad, que vinieran a consulta oftalmológica de primera vez. Quitábamos a los pacientes que tuvieran un problema ya diagnosticado de superficie ocular, una parálisis facial o algún problema mental que no pudieran contestarnos de manera adecuada este cuestionario. Y se analizaron los resultados. Aquí están los médicos, se juntaron 2,100 pacientes, 35 doctores de 24 ciudades en 20 estados del país. Nosotros afortunadamente tenemos todos los climas, desde playa, selva, desierto, y entonces al hacerlo en todo el país con diferentes médicos fue muy variada la respuesta. Estuvimos involucrados varios subespecialistas de diferentes subespecialidades y se analizaron los datos, ¿no? Entonces vean, la mayoría de las respuestas fueron dadas por mujeres, el 59.4%, con las edades que estamos viendo ahí en esta gráfica. Y vean la sorpresa que nos llevamos con esto, ¿no?
De los pacientes, en cuanto al cuestionario OSDI, se suman entonces los puntos y en base a los puntos se ve que las respuestas que caigan entre 0 y 12 puntos eran pacientes que no reportaban ningún tipo de enfermedad, lo cual, pues, 2,000 y fracción de pacientes, solamente el 13% no reportaba ninguna enfermedad y si sumaban de 3 a 22 puntos era una enfermedad leve, 22 a 32 moderada y de 33 a 100 puntos una enfermedad severa. Y fíjese cómo el 86,4% de los pacientes oftalmológicos en nuestro país que van a consulta por cualquier motivo oftalmológico sin un diagnóstico de enfermedad de ojo seco, el 86% tenían datos de superficie ocular. O sea, muchísimos pacientes. Entonces, como estamos viendo, la prevalencia cambia mucho y con este estudio nos llevamos una gran sorpresa de ver cuántos pacientes se quejan, si los interrogamos de manera dirigida, de una patología de superficie ocular. Seguramente los datos en su país deben ser a lo mejor similares si lo buscamos de manera intencionada o si aplicaran este cuestionario de manera intencionada a algunos de sus pacientes, a lo mejor podrían llevarse esta sorpresa que para mí fue algo impresionante. El 86% son muchísimos pacientes, tienen algún dato, llegando a ser severos hasta el 59%. O sea, son cifras que a mí me impresionaron mucho, esa es la verdad. Ojo seco o datos de superficie ocular, el 59% de los pacientes que vienen a consulta en México es muchísimo. Entonces, bueno, con esas conclusiones llegamos a que la la prevalencia de síntomas de la superficie ocular en pacientes mexicanos es bastante alta. Y se concluyó también que las mujeres tienen valores más altos en el OSDI que los hombres y que va relacionado directamente a mayor edad. Mujeres de mayor edad tienden a tener mayor cantidad de síntomas que los hombres más jóvenes. Esa es una de las conclusiones a las que se llegó esto, ¿no? Entonces, bueno, entremos ahora sí propiamente en materia, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de nuestra lágrima? ¿Para qué sirve la lágrima? Primero, sabemos que sirve para lubricar, ¿no? Es la cuestión primaria, básica, que es el concepto que tenemos, es para lubricar. Pero sirve para otras muchas cosas, nos sirve para nutrir. Por ahí es como vamos a estar pasando todas las enzimas, los electrolitos, todo el oxígeno, todo lo que nos sirve para que nuestra superficie ocular esté sana. Toda esa nutrición que nuestra superficie necesita va a pasarse o va a transmitirse a través de la lágrima. Nos sirve de protección también, al tener cuerpos extraños o al tener antígenos que tienen la superficie, nos sirve para aislarlos y para tratar de expulsarlos de la superficie ocular, es una forma de protección, y tiene una función óptica también muy importante. Ahorita vamos a ver que la superficie, el epitelio corneal, a diferencia de como podemos pensar, no es una superficie completamente lisa y homogénea, tiene muchas microvellosidades de manera muy irregular. O sea, la superficie epitelial de la córnea no es una superficie regular, es completamente irregular, con múltiples microvellosidades. Y entonces la lágrima lo que hace es ayudarnos a que esa superficie se haga homogénea y entonces los rayos de luz puedan coincidir de manera adecuada en la mácula. Entonces también tiene una función óptica bastante importante la cuestión lagrimal. Este es el esquema, a su izquierda van a ver el esquema anterior, lo que en los libros de hace algunos años, cuando yo era estudiante todavía, se decía del ojo seco, ¿no? Son 3 capas y las tiene muy bien divididas, ¿no? La capa más exterior es la capa lipídica, la capa intermedia, la acuosa, y la capa pegada al ojo es la mucinosa. Es el esquema antiguo, clásico, que en la actualidad sabemos ya que no es así. Ya el esquema actual, como ya reconocemos que es el ojo seco, perdón, es la lágrima, perdón, es el esquema que tenemos a su mano derecha, donde ya vemos que las 3 capas, efectivamente tenemos 3 capas, pero no están delimitadas de manera estricta como en el esquema de la izquierda, están entremezcladas. Existe mayor cantidad de parte lipídica en la parte exterior, pero toda la lágrima tiene capa lipídica. Existe mayor cantidad de mucina en la capa pegada al ojo en la interna, pero toda la capa tiene mucina. Entonces ya este es el esquema actual que vamos a ver en los libros actuales. El de la izquierda es el anterior, el viejo que se usaba antes, ¿no? Entonces vamos a ver un poco las capas. Vamos a ver primero el componente lipídico de nuestra lágrima. Ya como vimos, es la mayor parte del componente lipídico se encuentra en la parte exterior del ojo. Tiene un grosor aproximado de 0.1 micras en su grosor. Evidentemente, bueno, contiene gran cantidad de lípidos
que van a ser producidos en las glándulas de meibomio, principalmente. Recordemos que en las glándulas, que tenemos aproximadamente 50 glándulas de meibomio en el párpado superior y 30 en el párpado inferior, más o menos, unos 80 glándulas de meibomio por ojo aproximadamente, que es donde se va a producir este lípido, y sabemos entonces que su función pues es evitar la evaporación, ¿no? Es evitar que esta lágrima se evapore. De ahí tenemos la capa acuosa, que es la capa más gruesa o el componente más grueso dentro de nuestra lágrima, llegando a medir de 3 a 7 micras. Su función principal, como platicamos hace rato, es transportar oxígeno, las enzimas, proteínas y demás en toda la superficie ocular. Va a ser producido principalmente por la glándula lagrimal principal, que la encontramos, recuerden, temporal superior en la parte orbitaria, pero también otras glándulas conjuntivales nos ayudan un poco a esto, que son las glándulas accesorias de Krauss y Wolfram, ¿no? Y su función principal entonces es la de transportar componentes y ayudarnos a la alimentación, vamos a decirlo así, de la superficie ocular. Y por último tenemos la capa mucinosa, que es una capa muy delgada, que mide 0.02 a 0.05 micras de grosor. Esta es la capa más interior, más pegada al globo ocular, que va a estar producido por las células caliciformes o células goblet de la conjuntiva, encontrándolas mayormente en la conjuntiva vulvar. Existen diferentes múltiples mucinas que están en esta capa mucinosa y prácticamente su función va a ayudarnos a mantener la tensión superficial en esta córnea para que se mantenga adherida al ojo. Prácticamente son las 3 capas. Pero hay otro factor también muy importante que también debemos de considerar, que es vital también para que nuestra superficie ocular se mantenga funcional, específicamente la córnea, que es esta parte del glucocálix, ¿no? Que es un producto, una sustancia producida por las células epiteliales. Aquí está un esquema de lo que platicábamos ahorita. Como ven, nuestro epitelio corneal no es todo parejo, tiene muchas digitaciones. Entonces, a través de esta superficie, toda irregular, si quisiéramos formar una imagen, pues vamos a ver de manera muy irregular. Entonces, el glucocálix lo que hace es ayudarnos a jalar esa mucina y a jalar esa lágrima para que se quede pegada y se quede adherida a la superficie corneal y entonces se haga ya más homogénea la superficie y eso nos ayuda a cuestiones ópticas, como habíamos visto hace rato. Sí, me están siguiendo, ¿verdad? Si me oyen, todo bien. Las diapositivas se ven y todo bien, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí, doctor, todo bien. Bien. Vamos a ver entonces la clasificación sugerida por Dios para ojo seco, que ustedes ya la conocen, que ya ahorita vimos estos pequeños ejemplos y que ya me lo dijeron, ¿no? Tenemos 2 grandes clasificaciones por déficit de acoso, donde entran algunas de las enfermedades reumatológicas, síndrome de Sjögren primario o secundario, o puede ser por una obstrucción de la glándula lagrimal. Algunos medicamentos pueden bajar la producción del acoso, o evaporativo o por evaporación, que puede ser intrínseco y extrínseco. Aquí pueden haber algunos trastornos asociados a la cuestión de la mal cierre palpebral o a disfunción de glándulas de meibomio. Algunos medicamentos también tienen que ver en esto. Ya sabemos también que la mayoría de los ojos secos entran dentro del grupo de mixto, es decir, no hay un ojo seco puramente acuoso, o puramente evaporativo. La mayoría son mixtos, tendiendo a tener mucho componente por evaporación. Por eso también ya se le ha dado mucha importancia en la actualidad en cuanto al diagnóstico, manejo y tratamiento del ojo seco a la disfunción de glándulas de meibomio, que se ha visto que es algo bastante común. Entonces ya, aunque esta es la clasificación general, el mixto tiende a ser el más común, con cierta tendencia a la parte evaporativa, que es lo que más comúnmente vemos, y muchas de estas por disfunción de glándulas, ¿no? Y vemos también que algunos agentes externos, como el parpadeo per se, que como vimos ahorita, por ejemplo, los pacientes que usan mucho tiempo la computadora, ya sabemos que el parpadeo disminuye a la mitad de lo normal, por ejemplo, o ciertas cuestiones de medicamentos, la baja humedad, no es lo mismo. Hay pacientes donde yo vivo, que es Chihuahua, es una zona muy seca, muy desértica, y el paciente con ojo seco, que cuesta mucho trabajo a veces manejarlo, se va de vacaciones y diga, oiga, doctor, me fui a
a una playa, a Cancún, y me curé, me mejoré muchísimo. ¿Será que las vacaciones fue lo que me curaron del ojo seco? Pues no, evidentemente fueron las vacaciones, fue el cambio de ambiente, un ambiente húmedo, sí ayudan mucho a estos pacientes. Entonces hay varios factores asociados a todo esto. Esto nada más quiero, una oración quiero leer, porque esto a veces nos complica un poco el manejo de esta enfermedad. La ausencia de la concordancia entre los signos y síntomas representa un problema para el diagnóstico de la enfermedad y la evaluación de su gravedad. ¿Qué quiere decir esto? No sé si les ha tocado que llega el paciente y ustedes lo ven bien, no tiñe, aparentemente no tiñe, su tiempo de ruptura no está tan mal, pero el paciente se queja mucho de los síntomas. Doctor, me arde el ojo y tengo que estar parpadeando para mejorar visión y se me pone rojo y el paciente viene muy sintomático y tú lo ves aparentemente bien. O lo contrario, ¿no? Tú ves al paciente que tiñe la córnea, que tiene una disfunción de glándulas pues más o menos importante y el paciente viene como si nada. Es más, ni se queja de sintomatología de ojo seco. Entonces, esta discordancia que hay a veces también nos complica muchas veces tanto el diagnóstico, la estadificación del ojo seco y por ende el manejo, porque finalmente las estadificaciones que se hacen en cualquier patología pues van encaminadas a dar un manejo o un tratamiento. Entonces, esto a veces nos complica las cosas. Empezaremos también por ver cómo es que vamos a diagnosticar el ojo seco. También ya hemos visto que la industria se ha metido mucho y ya tenemos más juguetes de los que nos gusta mucho tener a los oftalmólogos y ya existen juguetes para diagnosticar ojo seco. Sin embargo, bueno, vamos a hablar de los estudios básicos, clínicos de laboratorio, que yo pienso que aunque tengamos un juguete en nuestro consultorio para ojo seco, yo tengo uno, más sin embargo yo sigo haciendo los estudios básicos, clínicos, que nos enseñaron y que debemos de conocer, ¿no? Entonces, este primer estudio, doctores, residentes o fellows, ¿qué estudio es y cómo se hace? Buenos días, soy la doctora Claudia Sotomayor, también fellow de segmento anterior, y ese es el test de Chilmer. Le decimos al paciente que evite el parpadeo y se introduce la colita de estas test, y vamos a esperar 10 segundos hasta ver hasta cuánto es que se va a mojar el test, ¿no? Vamos a esperar 10 segundos. Sí, Ok, sí. ayuda, doctora, para darle más movilidad. Es un papel filtro especial que debe tener ciertas medidas. Obviamente no es lo mismo que pongamos un papel filtro de 2 centímetros de grosor a ponerlo de medio centímetro de grosor. Entonces debe ser medio centímetro de grosor y se dobla una pequeña parte. Muy importante ponerlo en los cantos externos del paciente, no ponerlo cerca de la córnea, porque si lo ponemos cerca de la córnea, con el parpadeo normal que puede tener el paciente o con pequeños movimientos, el papel filtro puede tocar la córnea y me puede estimular una secreción refleja lagrimal. Entonces tiene que estar en los cantos externos. El paciente va a estar fijando al centro. Sí puede parpadear, evidentemente, porque lo vas a tener puestos 5 minutos. 5 minutos. Entonces el paciente, pues, evidentemente no va a poder estar 5 minutos sin parpadear. Entonces le pone los papeles, el papel filtro en los cantos externos, que fije un punto, puede parpadear, no importa nada, digo, no importa eso, y lo vamos a tener 5 minutos. Y lo que debe de mojar el papel son mínimo los 10 milímetros que están ahí, ¿no? Mínimo. Si no, quiere decir que hay una mala o una deficiencia en la producción de la capa acuosa de la lágrima. Y se llama, esa es la prueba de Schirmer, ¿no? Bien. Otro, eso se lo voy a decir yo, es el de ver el menisco lagrimal. A mí me gusta a veces hacerlo con fluoresceína, es más fácil. Entonces, cuando estoy revisando al paciente que le pongo fluoresceína, que lo tengo que teñir, me voy a la parte del menisco lagrimal. No sé si se ve mi puntero. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Ok, entonces me voy a la parte del menisco lagrimal y entonces de la parte donde está el párpado hasta donde acaba el menisco debe ser arriba de un milímetro y se mide. Este menisco obviamente se ve disminuido cuando hay una baja producción de cosa, ¿no? De ahí las tinciones.
las de fluoresceína, que va a teñir las zonas de la córnea y de la conjuntiva. La fluoresceína también tiñe zonas de la córnea que están con células muertas, con células dañadas. La verde de listamina también la utilizamos para ver sobre todo la tensión a nivel de conjuntiva, y en el borde palpebral vemos también hasta dónde tiñe, y hay ciertas clasificaciones muy específicas para esto. Y el tiempo de ruptura lagrimal. A ver, platíqueme alguien del tiempo de ruptura lagrimal, cómo lo medimos y ese qué nos ayuda, qué nos sirve. Creo que ya lo voy a cambiar porque ya se las puse. Pero ayúdeme alguien por ahí, el tiempo de ruptura lagrimal. ¿Cómo lo hacemos y qué nos mide? Buenos días, doctor. Mi nombre es Zulema Calla. El tiempo de ruptura lagrimal nos evalúa la estabilidad de la película lagrimal, ¿no? Vamos a evaluar ahí en cuánto tiempo se inicia la ruptura de la película lagrimal, que pues lo normal es que empiece a partir de los 10 segundos. Ese es el de 10 segundos, ¿no? A lo mejor la doctora se confundió hace ratito de los 10 segundos. Le ponemos fluoresceína al paciente, le pedimos que parpadee, ¿ok? Y la ruptura lagrimal es cuando se empiezan a formar estos espacios negros, que se empieza a perder la fluoresceína. Entonces, le ponemos la fluoresceína al paciente, le pedimos que cierre, abre y empezamos a contar. 1, 2, 3, y vemos cuánto tiempo tardan en empezarse a formar estos espacios en negro. Y eso nos habla de la estabilidad de la película lagrimal, o un aumento en la evaporación por una disfunción de la capa lipídica, ¿no? Entonces, son estudios clínicos que, aunque tengamos juguetes en el consultorio, yo creo que son importantes hacerlos, ¿no? Evidentemente, pues tenemos que siempre protocolariamente a todo paciente, independientemente del motivo de consulta, tenemos que revisar los párpados, como cualquier paciente. Entonces, párpados, pestañas, todo. Entonces, muchos pacientes a veces nos encontramos que tienen alguna disfunción de glándulas. Es importante también, además es cosa de voltear el párpado, y nos toma medio segundo hacerlo y tenemos que hacerlo. Bien. Sin embargo, bueno, como les dije, ya empezamos a tener juguetes, ¿no? Ya empezamos a tener aparatos más caros que nos hacen todo esto que vimos, pero de manera automática, electrónica. Yo tengo uno en mi consultorio, lo uso, a veces por los tiempos, nos quita un poco de tiempo hacerlo. Aquí está un ejemplo de cómo vemos el tiempo de ruptura. Vamos a ver si son unos anillos de plácido que se reflejan en la córnea, déjenme ver. Le pido al paciente que parpadee, ahí va a parpadear ahorita. Ahí parpadea y vemos cómo se empiezan esos anillos. Aquí incluso se ven todos irregulares, ¿sí ven? Y el aparato lo que hace es medir el tiempo. Nada más es lo mismo que hacemos clínicamente, pero lo hace el aparato. De ahí, aquí vemos la interferometría también para ver un poco la estabilidad de la película lagrimal. Igual ponemos al paciente que parpadee y vemos cómo se empiezan a formar estos espacios aquí por interferometría. Déjenme ver si corre el video. Ahí está. Vean, ahí se ve como la capa oleosa, miren, ¿sí la ven? Pues igual, es lo mismo que hicimos clínicamente, pero aquí lo hacemos con el aparatito, ¿no? No le estoy quitando puntos al aparato, es importante también porque así el paciente entiende su enfermedad, porque la está viendo la enfermedad, está viendo los resultados, el familiar está viendo cómo está mal funcionando esto. Entonces no digo que no funcione, pero bueno, los clínicos hay que hacerlos. La mamografía es muy importante, aquí sí, sin duda, aquí sí la forma más fácil de poderlo hacer, pues es con la ayuda aquí sí de nuestro juguetito, y aquí sí lo utilizo de manera frecuente. Vemos aquí el trayecto de todas estas glándulas de meibomian en el párpado superior, y hacemos lo mismo en el párpado superior. Y ya con todos estos datos, pues la máquina nos arroja una gráfica que nos ayuda, insisto, a que el paciente nos entienda un poco, ¿no? Incluso yo, para lo que lo he empezado a utilizar, estos equipos de ojo seco, es para cuando los médicos de otras especialidades, sobre todo reumatólogos, nos mandan un paciente que tiene una patología sistémica y nos lo mandan a que evaluemos ojo seco. Y entonces aquí, para lo que yo hago este estudio, pues les hago el estudio, te los mando interpretado al reumatólogo, y entonces él ya ve en una gráfica, sin tenerle que hacer el shimmer y todos estos estudios que generalmente el reuma pues no los hace, lo hacemos nosotros, pero ya se lo mando con una gráfica de colores donde le dice tiempo de ruptura tanto, está en rojo, el tiempo de esto está así, la interferometría está así, las glándulas, velas cómo están todas las glándulas, todas atróficas y demás. Entonces ya el reumatólogo también nos entiende. Entonces lo he buscado yo más para ese campo. No a todos los pacientes míos les hago yo esto,
y lo hago yo más bien la parte clínica, que es lo que a mí me gusta hacerlo, ¿no? Pero en algunos sí creo que lo tenemos que hacer. Entonces, bueno, el manejo y el tratamiento del ojo seco, ¿hacia dónde vamos a llevarlo? Bueno, evidentemente, primero que nada, pues aliviar los síntomas de ojo seco, ¿no? Prevenir daño a la córnea, que eso es muy importante. Un ojo seco mal manejado puede causarnos problemas muy severos de pérdida de visión irreversible a nivel corneal y no lo tratamos de manera adecuada. Una mejor comodidad al paciente, lo que platicamos hace rato, estos pacientes vienen muy sintomáticos y a veces son pacientes bien difíciles de manejar, ¿no? Y no sé, pero pues vamos a manejar al paciente de ojo seco y nos encontramos con esto, ¿no? Eh, Aquí va el paciente a la farmacia a escoger su lubricante y dice, pues tenemos todo esto. Híjole, pues ¿por dónde vamos, no? Incluso nosotros, ¿no? Como, a lo mejor como residentes o como fellows, nos atacan por todas partes de todos los lubricantes del mercado y ya luego no sabemos ni por dónde ir, ni por cuál mandar, ni qué hacer, ni cómo manejarlos, ¿no? Ya vimos entonces de entrada, y perdón que insista con eso, porque aún a mis residentes, haciéndoles este hincapié de que la etiología y la causa y todo es diferente, aún así se les olvida y se van a veces puramente con un lubricante convencional. Cuando un paciente tiene una disfunción de glándulas de meiobomio, se van por un lubricante a base de agua, cuando no, debemos buscar un lubricante con una base lipídica. Entonces, perdón que insista con esto, pero esto es muy importante que nos quede claro y que entendamos, ¿no? ¿Cuál es la función entonces de la lágrima cuando empecemos a utilizarla? Pues toda esta, ¿no? La lágrima idealmente, una lágrima artificial, idealmente debiera cumplir todos estos rubros, ¿no? Lubricar, hidratar, obviamente permanecer el mayor tiempo posible en el ojo, reducir la inflamación, lo cual a veces propiamente no lo logra, pero manteniendo una superficie sana nos puede ayudar a que no se inflame el ojo, bajar la sintomatología, tener una homeostasis adecuada en la superficie, evitar la evaporación, que eso es muy importante, y mantener la osmolaridad adecuada en la superficie. Esto es lo que idealmente una lágrima artificial ideal nos debiera hacer, ¿no? Aquí hablamos un poquito nada más. Hace algunas semanas se tuvo una plática, no sé si alguno de ustedes pudo entrar. Esta plática estuvo muy interesante respecto al manejo de los lubricantes en ojo seco y de las características de cada lubricante, pues para que sepamos hacia dónde llevarlo, ¿no? No es lo mismo que tengamos un ojo seco con la córnea íntegra, a que tengamos a lo mejor un ojo seco con la córnea ya lastimada en su epitelio, a que tengamos un ojo seco evaporativo, como vimos, a que tengamos un acuoso deficiente. Entonces, según el tipo de ojo seco con la sintomatología o los datos agregados, es el tipo de lubricante que idealmente debiéramos escoger, ¿no? Aquí las industrias cada vez han ido modernizando o haciendo más efectivos sus lubricantes, y seguramente ya han oído de la compañía Alcon, que tiene sus lubricantes. Todos sus lubricantes tienen este HP-WAR, que es un medicamento que simula o ayuda a simular que fuera un glucocálix, y entonces nos ayuda a que se mantenga el, 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 la lágrima más tiempo sobre la córnea y la hace más estable, y que tienen cambios ahí de radicales por oxígeno y demás, y entonces que no se te requieren preservadores. Ya tenemos lágrimas con preservadores, lágrimas sin preservadores, etcétera, etcétera, ¿no? El ácido hialurónico, que nos ayuda también para mejorar ahí la superficie ocular. Y bueno, en cuanto al manejo, si esto se hace esta tabla, en cuanto a cómo vamos a ir manejando, ¿no? Como sepamos hacia dónde vamos, porque a veces es complicado. Bueno, le damos un lubricante sin preservadores, o le damos una vez ya la ciclosporina de entrada, o le damos una vez suero autólogo. ¿Cómo lo manejamos? O sea, esto se ha ido siendo más grande y a veces nos perdemos en el manejo de esto. Entonces, bueno, se hizo este algoritmo para el manejo de ojo seco, donde vemos del lado izquierdo de la pantalla, vemos un ojo seco leve, que lo categorizan por grados o por etapas, y se va recorriendo hacia su lado derecho de la pantalla, donde el ojo seco se va haciendo más severo. Entonces, la indicación o la sugerencia de cómo empezar con un ojo seco tranquilo, bueno, pues prácticamente con un lubricante que puede tener conservadores o preservadores, no importa, con una frecuencia. Yo sugiero que si vamos a usar un lubricante con preservadores, no usarlo más seguido
de cada 4 horas. O sea, cada 4 horas es lo más cercano, digamos, que lo usamos. Porque a veces también tenemos la mala costumbre, se tiene la mala costumbre de usar lubricantes con conservadores y lo mandamos a veces cada hora. Y recordemos que el preservador, que a veces es cloruro de mesalconio, a veces, o a veces son como jabones, el preservador como tal puede darme más ojo seco. Entonces también debemos de saber eso. Entonces, si vamos a usar un lubricante con preservadores, no más cercano a cada 4 horas. Entonces, la sugerencia inicial en una etapa 1 es dar lubricantes que no tienen que ir sin preservadores. Puede ser un lubricante convencional. Y a veces se sugiere poder tener que agregar un suplemento y manejo para las glándulas de meiomio, ¿no? Un suplemento alimenticio, ya vemos que el omega nos ayuda a esto, y a veces ayudamos con un tratamiento de fomentos y tallado de las glándulas de meiomio. Si ya pasamos a una etapa 2, bueno, ya se sugiere que ya usemos un lubricante más viscoso o incluso añadir geles a veces por las noches, ¿ok? Y ya empezar a dar manejo en glándulas de meiomio, si es una evaporativa. Empezar ya a hacer expresión de glándulas de meiomio. Hay unas pinzas por ahí que ahorita las vamos a ver. Que yo la conseguí en Mercado Libre, sin interés comercial. Muy baratas, creo que costaron, no sé, que $10 o $5, no me acuerdo, muy baratas. Y con esas aprieto las glándulas de meiomio. A lo mejor se ve muy traumático, pero fíjese que no, el paciente no se queja tanto de dolor y sí mejoran mucho, ¿eh? Entonces, si ya estamos en una etapa 2 de esto, además de dar un lubricante que tenga mayor permanencia o agregar geles, podemos ya empezar a hacer una expresión en las glándulas de meiomio. Si estamos en una etapa 3, aquí ya sí es importante manejar lubricantes sin preservadores y evidentemente aquí sí ya la frecuencia puede aumentar. Es decir, en vez de hacerlo cada 4 horas, aquí sí ya podríamos hacerlo cada hora o cada 2 horas, según vayamos viendo la sintomatología del paciente. Además de que ya tenemos que agregar esteroides, a lo mejor por periodos pequeños, periodos cortos. Sobre todo, a mí me gusta agregar esteroides de superficie que no tengan tanta penetración para evitar las cuestiones de la elevación de la presión, como puede ser el loteprednol, que es un esteroide de superficie, no tiene tanta penetración y tiene un poder antiinflamatorio bueno. Y a veces ya podemos empezar a manejar algunos inmunomoduladores. Específicamente lo que tenemos en gotas nosotros aquí en México es la ciclosporina A. No sé si ya la tengan, pero esto puede ser una opción. Y ya empezar con algunos cuadros más, o sea, un poco más invasivos en esto, como ya considerar poner a lo mejor tapones o ya incluso empezar a usar estas luz pulsada en algunos pacientes. Si vamos a una etapa 4, ya tenemos que empezar a lo mejor a usar algunos hemoderivados como el suero autólogo a diferentes concentraciones. Se sugiere empezar el suero autólogo a un 20%, pero hay ocasiones que el ojo seco es tan severo y que no cede, que podemos aumentar el porcentaje y llevarlo hasta un 50% sin ningún problema. E incluso ya a veces tiene que usar medicamentos que nos ayuden a que se produzca más lágrima. Algunos reumatólogos les gusta mucho usar la pilocarpina, la que usamos en gotas, la diluyen en agua y el paciente lo toma y la pilocarpina nos ayuda a que aumente la producción de capa acuosa. Entonces, en esta etapa ya posiblemente sea necesario agregar algún secretagogue. Y en estadios ya más avanzados, pues ya tener que usar esteroides por tiempos más prolongados, oclusiones a lo mejor permanentes ya los puntos lagrimales, e incluso ya por aquí también está indicado como un adyuvante hasta los lentes esclerales, ¿no? Que yo también tengo experiencia usándolos en pacientes de ojo seco. No en todos los pacientes es tan fácil usarlos, porque recordemos que estos pacientes pueden llegar a tener mucha producción de filamento o de moco, y cuando ponemos el lente escleral, a veces se pega al mismo lente o se mete entre el lente y la córnea estos residuos de filamento y hace que el paciente vea muy mal y es muy incómodo. Entonces, no es tan fácil a veces. Sí tengo yo experiencia usando esclerales en algunos pacientes, pero no a todos les va bien. Entonces son pacientes que se van complicando cada vez más, ¿no? Aquí parte también de lo que ya vimos, cómo ir llevando un cierto orden en cómo vamos a ir tratando a estos pacientes, porque a veces les digo, nos perdemos, no sabemos si empezar luego con el suero autólogo, de luego tapar los lagrimales o cómo vamos a irlo manejando, y vamos a ir llevando esta secuencia de cómo hacerlo, ¿no? Voy un poquito más rápido.
Entonces, el tratamiento sí, siendo más específicos, yo creo que sí debe de traer, como les dije siempre, por lo menos una dosis baja de esteroides. A lo mejor si es un ojo seco leve, a lo mejor unos 10 días de esteroide acompañado de su lubricante, según el que necesite. Pero hay ocasiones que tenemos que hacer más prolongado el uso de esos esteroides. Recordemos, ojo seco, sinónimo de inflamación, tenemos que darle antiinflamatorios y tenemos que darles esteroides. Evidentemente, tratar la enfermedad de base, por supuesto. Vimos si el paciente que vimos en el ejemplo inicial, que tenía una disfunción de glándulas de mibomio y yo nada más le doy lubricante, pues claro que el paciente no se va a curar, va a seguir teniendo su ojo seco evaporativo todo el tiempo mientras no te demos tratamiento a la disfunción de glándulas de mibomio. Los lubricantes, ya platicamos un poco de esto, usar la ciclosporina, recordemos, pongo la ciclosporina, insisto, porque es la que tenemos aquí en México, recordemos que para que la ciclosporina empiece a actuar, el tiempo son mínimo de 6 a 8 semanas. Entonces, no esperemos decirle al paciente que se ponga su ciclosporina y que la próxima semana ya va a sentirse mejor. No, tenemos que empezar con el esteroide, empezar con la ciclosporina. Según vamos bajando el esteroide, la ciclosporina se va prolongando y entonces ya lo dejamos con ciclosporina. Tarda 6 a 8 semanas a que empiece a actuar. Hay ocasiones en que el autólogo o hasta la insulina tópica puede llegar a ser necesaria. Aquí con otro de los juguetitos que también ya tengo, que ya son otras de las cosas que se han estado usando para el tratamiento de ojo seco. Esto es una antifaz que nos lleva la temperatura a 42 grados centígrados durante 5 minutos y luego empieza a hacer un masaje en el ojo para tratar de destapar estas glándulas de mibomio. Aquí están las pinzas, no sé si alcancen a ver estas pinzas. Aquí está la pinza, una pinza. Es muy parecida a las pinzas de chalación, pero pues no tiene el hueco en esta parte. Entonces, con eso aprieta las glándulas y aquí se alcanza a ver cómo, fíjense, estoy apretando y cómo salen, cómo empiezan a salir una secreción por esas glándulas. Déjenme ver si corre el video, porque incluso salen como si fueran pasta de dientes, como si apretaran una pasta de dientes. Así salen, se ve impresionante. La primera vez que lo hice, primero lo dudé un poco, les dije porque se ve un poco traumático, no estaba apretándole al paciente. Pero no, le pongo su Ponti, le voy apretando, midiendo mi fuerza, porque también obviamente pues, les puede doler. Y sale como pasta de dientes, ¿eh? Se ve impresionante. No sé si este video vaya a correr. No, creo que no corrió. Y pues los últimos aparatos que ya tenemos, ¿no? Que es de dar la luz pulsada para causar, sobre todo en la luz pulsada, se ha visto que en los pacientes con rosácea es un tratamiento de primera elección para tratar a los pacientes con rosácea y el ojo seco. Y las mascarillas, aquí no tengo interés comercial con esta compañía, y aquí las mascarillas diferentes que también por diferentes longitudes de onda de luz pulsada actúan a nivel de los vasos y nos ayudan a ayudar a las glándulas de mibomio. Aquí vemos cómo están todos los LEDs en la parte interna de las mascarillas. Ya hay mascarillas de diferentes colores con diferente longitud de onda para tratar diferentes situaciones, desde disfunción de glándulas de mibomio, y hay veces para que las arrugas, que las manchas en la piel y demás. Ya se ha ido ampliando mucho este mercado impresionantemente para el manejo de ojo seco, ¿no? Y como vimos, ¿no? Ya incluso tanto se ha ampliado al mercado que ya se encontró un nicho del mercado donde ya se han hecho esos espacios, José, con donde llega el paciente, se sienta, le ponemos musiquita, le ponemos esta cosa que huele, no creo cómo se llama, para que huela bonito, y la musiquita, y lo acostamos, y le ponemos la mascarilla, y le exprimimos las glándulas, y y ya se hacen espacios de ojo seco, y entonces, pues bueno, tenemos que entrar también a la jugada de los espacios de ojo seco, ¿verdad? Porque si no nos quedamos atrás. Pero fíjense que los pacientes mejoran su sintomatología usando todos estos juguetes. Entonces sí funcionan, esa es la verdad. Entonces, como conclusiones, jóvenes, ya para terminar con esta sesión de ojo seco, es una enfermedad muy común, posiblemente mucho más común de lo que nosotros podamos pensar. A lo mejor sería bueno que ustedes en su clínica un día o en su consulta hicieran un pequeño ejercicio con este OSDI y vieran a ver cómo se llevan esta pequeña sorpresa en cuanto a la cantidad de pacientes, ¿no? Es multifactorial, entonces no vamos a tratar a los pacientes con ojo seco con lágrima artificial nada más. No es así, esto ya cambió y tenemos que irnos mucho más allá. El manejo a veces llega a ser complicado y más si no tenemos un parámetro de cómo irnos moviendo, ¿no? Cómo vamos a empezar y cómo ir terminando. Y es muy importante estar informado de todos estos cambios que están sucediendo. Permítame un segundito, déjeme tomar una llamada, permítame. Perfecto.
¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Una pregunta a los pelos, por favor. Sí, ¿alguna Doctor pregunta? Pacheco, ¿cómo está? Doctor Pacheco, buenos días, ¿cómo está? Le habla Alejandro Silva, qué gusto poder Hombre, volver a verlo de manera virtual y pues me da mucho gusto, doctor, ¿cómo está? muy bien, Alejandro, ¿tú cómo has estado? Bien, doctor, espero pues pronto poder reunirnos. Primero agradecerlo por su tiempo, por la clase que nos ha dado y bueno, pues me gustaría pues hacerle una pregunta respecto a el manejo de sus pacientes post cirugía refractiva, especialmente pues cuando le hace el procedimiento de LASIK, la técnica con flap y quisiera saber, doctor, pues una vez que usted, digamos, el esquema de tratamiento respecto a los lubricantes, es decir, luego de operado este paciente, ¿por cuánto tiempo, por cuántos meses y en qué frecuencia usted lo deja pues con lubricantes y con qué tipo, bueno, con, pues, con gotas lubricantes y con qué tipo de, de gotas o qué marca usted prefiere, ¿no? Para el tratamiento de estos pacientes? Perfecto. Alejandro, gusto saludarte, me da mucho gusto saludarte. Esperemos que pronto nos veamos por allá. Es buena pregunta. Esto es algo muy, muy típico que pasa, ¿no? Hay situaciones, desafortunadamente, si todos pudiéramos tener en nuestro consultorio un equipo de láser, pues vamos a escoger el que más nos convenga o el que más queramos usar. Desafortunadamente, sabemos que por cuestiones económicas no podemos. Entonces, tú vas a operar en el láser que haya en tu localidad o en tu ciudad o en tu estado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya sabemos que, o bueno, se ha visto que el LASIK, al hacerlos, cuando haces una bisagra superior, al hacer los cortes, sabemos que los nervios entran a nivel corneal a las 3 y a las 9, ahí entra todo el lecho nervioso a la córnea, a las 3 y a las 9. Entonces, si tú haces un corte de LASIK con bisagra superior, pues vas a llevarte los dos plexos. Y entonces se ha visto que eso es un causante de ojo seco mayor que cuando haces los colgajos nasales, donde estás conservando por lo menos un plexo, y eso se ha visto que es un poco menor la cantidad de ojo seco. Entonces, bueno, si yo pudiera escoger en el lugar donde vivo, dónde voy a operar, o más bien dicho, con qué microqueratoma voy a operar, pues yo escogería que todos mis cortes fueran nasales. Afortunadamente, en la localidad donde yo vivo, en Chihuahua, el equipo que tenemos hace cortes nasales. Entonces, si uno tiene la posibilidad de que pueda uno escoger si hacer un corte nasal o un corte temporal, yo daría la opción por hacer un corte nasal. Como primer punto, perdón, que se me escapó, y esto también es una cosa que no hacemos o no se hace de manera rutinaria y se debiera de hacer de manera rutinaria, es estudiar que el paciente no tenga ojo seco. Porque si yo opero a un paciente que ya tiene un ojo seco de moderado a severo, voy a tener problemas con ese paciente. Entonces, un ojo seco leve, ahí podemos controlarlo, podemos tratar el ojo seco y podemos operarlo. Un ojo seco moderado es una contraindicación relativa, tendríamos que platicar con el paciente y tratar de manejar la causa, pero un ojo seco severo definitivamente no se debe de operar de láser. Entonces, lo primero es que a todo paciente debiéramos hacer un estudio de ojo seco para ver que no tenga ojo seco previo, primero. Segundo, si pudiéramos escoger, y yo tuviera la opción, yo escogería hacer cortes nasales para tratar de bajar esa posibilidad de ojo seco. Y por último, el manejo en cuanto a lubricantes. A mí me gusta mucho, no sé si esté un poco sesgado, que yo como corneólogo, pues me gusta, perdón, me toca ver los casos, pues ya multitratados o ya complicados de algunos colegas. Y entonces a mí a veces, en vez de dar medicamentos, lo que me toca hacer a veces a mí es quitar medicamentos. Entonces yo estoy muy acostumbrado y a mí me gusta mucho usar lubricantes sin preservadores, esa es la verdad. Aquí en México tenemos la marca TEA, no sé si en Perú la tengan, que tienen múltiples, tienen hipromelosa, tienen tealosa y tienen la combinación de ellos sin preservadores. O la Grisel, que es la marca de Sofía, que no sé si la hay allá, que son dos medicamentos que no tienen preservadores. Entonces, como yo no sé cómo va a responder mi paciente a la cirugía refractiva en cuanto al ojo seco, aunque le haga una bisagra nasal, a mí siempre me gusta usar lubricantes sin preservadores. Y también considerando pues, la cuestión de los gastos, ¿verdad? No me gusta que el paciente compre un lubricante convencional y si resulta que después tiene un ojo seco por la cirugía refractiva, se lo cambia a uno sin preservadores, pues no me gusta hacerle ese doble gasto.
Entonces yo mejor de entrada siempre voy con un lubricante sin preservadores. Y de manera inicial empiezo cada 4 horas. Hay pacientes que a los días empiezan a tener un ojo seco y entonces como voy a tener un lubricante sin preservadores, se lo voy a poder dar cada hora o cada 2 horas o cada vez que yo quiera. El tiempo mínimo que le digo que se los doy es mínimo un mes. Se ha visto que puede haber una cierta regeneración corneal después de una cirugía láser hasta después de 6 meses. Entonces yo a un paciente cuando lo siento y le estoy explicando, le digo, vas a tener ojo seco sí o sí. Eso sí, no vuelta de hoja. Todos los pacientes de LASIK van a tener un cierto grado de ojo seco, que puede ser que requiera, más bien dicho, que va a requerir lubricantes mínimo un mes, pero puede ser que hasta 6 meses. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Pues hasta que te operes. Entonces, el tiempo mínimo que yo uso un lubricante sin preservadores es el primer mes, y ya de ahí los evalúo, perdón, y puede ser la necesidad de hasta 6 meses. Así es como yo los manejo. Doctor, quiero permitirme hacer una Doctor, pregunta. muchas gracias. Nada más para terminar, quería agradecerle pues por resolverme la duda y bueno, muchos saludos para la familia. Esperamos encontrarnos pronto y que se encuentre usted muy bien, doctor. Muchas gracias, Alejandro. Saludos. Sí, doctor, Los perdón. pacientes, doctor Pacheco, que estamos seleccionando para el manejo de la presbicia a través de lentes intraoculares, evaluamos muchas cosas, desde la motivación que tiene el paciente, desde la expectativa que tiene y, en fin, el tema del fondo de ojo, la córnea. Y en la córnea, quería preguntarle, ¿qué tan importante podría considerarse como una restricción relativa o absoluta en el caso de un paciente con ojo seco que vaya a operarse con un lente premium? Excelente comentario también, doctor. Excelente pregunta. Y tengo que decirlo, yo cometí este error al principio. Al principio yo no manejaba muchos lentes premium hasta que un paciente en alguna ocasión llegó a pedirme específicamente que quería un lente multifocal. Bueno, pues adelante. Lo hice, la cirugía perfecta, el centrado perfecto, todo perfecto, todo perfecto. Y el paciente decía, doctor, veo mal, yo, pero pues ¿de dónde y de dónde? Y le hacía y le quitaba y le ponía y le hacía, lo ponía de cabeza, me ponía, yo ya no sabía qué hacer, esa es la verdad. Entonces, un día llegó el paciente a la consulta sin cita, diciendo, doctor, veo mal, o sea. Entonces yo lo veía y sentía, pues veía 20, 25, no tan mal, y de cerca, pues un J1, J2, dije, pues no estás tan mal, y no le veía nada. Entonces, no, dije, ¿qué hago? Entonces, la verdad, voy a ser sincero, no se me ocurrió más que dije, acababa de llegarme este aparato de ojo seco que les acabo de enseñar, y dije, lo voy a sentar aquí como para ver que le estoy haciendo algo, porque ya no sabía qué hacerle, esa es la verdad. Y lo siento, y yo sorpresa que tenía un ojo seco moderado, que no me había dado cuenta, porque la verdad, no lo revisé antes. No me di cuenta antes y no me enfoqué a esta parte de ojo seco. Manejé el ojo seco y, oh sorpresa, el paciente se arregló, se curó. Entonces yo creo que ya después me empecé a meter mucho más a cuestiones, a simposios y demás de estos lentes multifocales. Insisto, yo al principio no los ponía, lo empecé a poner con este paciente, me pasó esto con este paciente y dije, no, espérame, déjame meterme más a esto. Y no, ya vi que es un factor muy importante que un paciente que se va a poner lentes premium deba de tener una superficie ocular completamente sana. Si tiene un ojo seco, igual manejarlo previo, e igual si tiene un ojo seco severo, yo creo que sí deberíamos pensarlo 2 veces, antes de ponerle un lente multifocal, porque son un dolor de cabeza. Estos pacientes se quejan de que ven mal, llegan a tener mucha sintomatología, ven mal, y por más que tú dices, oye, pues todo bien, se gastó una fortuna con estos lentes para que luego le digas, ¿sabes qué? Te lo voy a cambiar, no es tan sencillo. Entonces yo creo que juegan un papel importante mantener la superficie estable en estos pacientes. Sí, efectivamente, doctor, en la experiencia que tenemos, el screening de ojo seco que le hacemos con los juguetes que tenemos acá en la clínica, pues nos ayuda muy bien a seleccionar bien los pacientes. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. De paso, que alguna colega. Sí, sin duda, creo que es parte de la revisión que debe tener un paciente que se va a operar en un premium, es superficie ocular. ¿Alguna otra duda o pregunta? Buenos días, soy la doctora Ana Luisa González. Y sí, yo tengo una duda, doctor, con respecto
a si usted tiene experiencia con el uso de la insulina tópica. Yo he tenido muchos pacientes, bueno, manejo mucho el tema de ojo seco en el servicio. Tuve el caso de una paciente con queratitis lamelar difusa que ya la tenían con Blumetol, con full lágrimas, y la paciente seguía, bueno, seguía en realidad o sea, mal, peor, no mejoraba la queratitis, ya 3 semanas de evolución. Entonces yo decidí retirar todo, quitarle el Blumetol y solamente dejar el lubricante ocular. Recuerdo que estaba con la Grisel, hialuronato, pero yo le sustituí por otro, que es Trealosa, con nato, y le agregué la insulina tópica. La tuve con insulina tópica 3 semanas y adiós queratitis. Entonces no sé qué experiencia tiene usted con el manejo de la insulina tópica. Personalmente no tanta, pero en el servicio en Apex se usa en pacientes con ojo seco severo la insulina tópica y con muy buenos resultados. Entonces, yo creo que es una muy buena opción. En mis pacientes privados yo casi no lo manejo. Afortunadamente, con los manejos convencionales que hago, la mayoría de mis pacientes les va bien. Pero sí, en un paciente institucional, sabemos que esos pacientes ya llegan, como decimos aquí, ya toreados, ya les pusieron, les quitaron, les hicieron todo, y son pacientes más complicados. O sea, en el hospital sí se usa mucho la insulina y con muy buenos resultados. Entonces sí es una muy buena opción el uso de insulina en esos pacientes que no responden de manera adecuada, ¿no? Ya, gracias, doctor. Muy bien, doctor, por su tiempo. Creo que no que quisiéramos abusar de la confianza y sacrificar su tiempo, que es valioso. Doctor Pacheco, muchísimas gracias en nombre de la Clínica La Luz por este tiempo que nos ha dedicado, por esta excelente charla que nos ha dado, y ya por interno le seguiré molestando para organizar los temas pendientes que usted nos ha sugerido con profesores, colegas suyos mexicanos. Así Con que todo gusto, en doctor. nombre de todo el staff de oftalmólogos de la Clínica La Luz, mil agradecimientos, muchas gracias de verdad por el interés que tiene de ayudarnos. Muchas gracias. Si usted tiene algo que decir, lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho la oportunidad y con gusto podemos ir planeando después algunos temas de lo que gusten. A mí, como le comenté en alguna ocasión, a mí me gusta mucho la cuestión de la enseñanza. Digo, me gustaría más estar presente y verlos y conocerlos e interactuar más, pero bueno, es a la orden. La próxima semana, no es cierto, esta semana, fin de semana, andaré por allá. A ver si me doy una vuelta ahí al Hospital de la Luz a conocerlos y bueno, a conocer el hospital y a darme una vuelta por allá y con gusto seguimos trabajando juntos, doctor. Sería un placer. No, pues cuando guste, doctor, bienvenido. Ahora que ya nos conocemos, seguramente lo vamos a esperar desde el aeropuerto para ir tomando tequila peruana. A él le va a gustar también. Dale, doctor. Gracias. Así que, doctor, muchas gracias. Un Hasta gran luego. abrazo. Gracias. Un ratito más, un minuto.